buenas tardes. Como estamos en familia, no creo que no voy a usar el papel. Simplemente presentarme. Soy Alicia, la editora de Cuadernos del Laberinto, una editorial especializada en poesía y en novela negra. Dar las gracias a la Casa del Libro por acogernos. Y te voy a comentar que como editorial de poesía aproximadamente cada día recibimos uno o dos originales. Entonces la cuestión de seleccionar a cuáles publicamos es difícil por cuestión de tiempo, de lectura. Pero realmente cuando me llegó el original de Andrés Carlos y lo ojeé por encima, enseguida vi que era una poesía que me interesaba mucho y que quería publicar. Él luego me mandó otro manuscrito ya más revisado y enseguida nos pusimos a ello. A mí me pareció una poesía que es como toda la poesía siempre trata de los temas fundamentales, que son la muerte, el tiempo, el amor, la naturaleza. En este caso es lo mismo, es poesía fundamental, pero con un lenguaje muy renovado. Y como hace casi todo el poeta, va a sus fuentes, a su propio yo, para darnos una teoría universal sobre sus sentimientos. Sobre el libro nos va a hablar María José Cortés, que es doctora en filología, ahora es profesora de literatura en un instituto y ha sido 3 veces finalista del premio Donais. Además ha publicado con Vitruvio, con Torremozas, y hace poco la he fichado en Cuadernos del Laberinto para la antología enésima hoja, la antología de poetas contemporáneas. Así que gracias María José por la presentación. Gracias a ti, Alicia, por tu labor editorial, por haberme elegido para esa antología maravillosa y por haberme puesto en contacto con Andrés Carlos, que hoy tengo el placer de presentar. En Caminando desnudo es un poemario que implica el debut de Andrés Carlos en la literatura. Señalo el campo literario porque Andrés destaca en muchas otras facetas. Es licenciado en Bellas Artes, tiene un máster en Psicología, posee la suficiencia investigadora y está escribiendo su tesis doctoral en Ciencia de la Educación. En la actualidad se dedica a la docencia y además escribe poemas, no sé dónde saca el tiempo. Poemas que se han transformado en libro, Caminando desnudo, magníficamente editado por Cuadernos del Laberinto, cuya responsable es Alicia Les. Y Caminando desnudo a mí me ha parecido un poemario que desde luego no deja indiferente, porque como comentaba Alicia, aunque trata los temas fundamentales, los trata de una forma distinta. Está estructurado en 3 partes, cada una de las cuales contiene una adivinanza seguida de números, cuyo significado quizás el autor luego nos quiera revelar. La primera parte del libro se titula Corriendo sobre el agua, la segunda Acróbata del silencio y la tercera La revolución de las lágrimas. En la primera de dichas partes, Corriendo sobre el agua, Andrés Carlos nos dice cosas como: aún es invierno y por el paisaje tu voz se licúa, frente al olvido de notos y albos, y encontramos una inesperada despedida y locura, y sin embargo no te olvido, y callando por un futuro, la infancia mira al cielo de la isla encantada, aunque remendaste mi desgastado tejido con 40 sayos en el aniversario del último abrazo. Y ahora, haciéndome eco de las palabras de José Ángel Valente, afirmo que un poema no existe si no se oye, y entonces que Andrés Carlos nos lea lo que quiera. Te lo agradezco. Bueno, quería dar las gracias también a la Casa del Libro por permitirnos presentar el libro, a Alicia por ser tan amable y tan valiente de editarlo también, y a ti, a María, por atreverte a presentarlo, puesto que, como habíamos comentado, es el primer trabajo literario que edito, aunque son años los que llevo escribiendo a escondidas, como aquel que dice. Tú has explicado muy bien el libro. Se divide en 3 partes porque trata 3 temas fundamentales, para mí al menos. Y el juego de las adivinanzas es quizás porque soy padre y me lo paso bomba criando a mis chiquillos, quizás porque soy un niño grande todavía también, aunque pese unos 90 kilos, sigo siendo muy niño y me gustan las adivinanzas. Y apareció la primera sin pretenderlo y entonces ya pensé en evocar el tema como un juego
el tema fundamental de cada parte a partir de una adivinanza, y pues si no quedaba clara, pues todavía jugando un poco más a utilizar una clave matemática o numérica para aquellos que les gustan las ciencias. En una entrevista reciente que me hicieron, me preguntaron si era de letras o de ciencias, y yo jamás he entendido esa disquisición. Yo soy de los que aprenden o los que no quieren aprender, soy de las personas que construyen o de las que no quieren construir. Entiendo esas divisiones en el mundo, pero no lo de las ciencias y las letras. De hecho, nuestra cultura, que viene del mundo clásico, tampoco la entendía. Ha sido ahora con la hiperespecialización cuando ha llegado el momento de arrinconar las humanidades por un lado y las ciencias o las tecnologías por otro. Y me apetecía el juego literario de al mismo tiempo utilizar la matemática con la palabra. No he elegido ningún poema, la verdad, para leer en principio, porque aunque pueda sonar pedante, para mí todos son iguales, en el sentido que todos parten de mis vivencias y mis pensamientos, y no tengo uno favorito por encima de otros en ese sentido. Depende, como todo, del día en que te encuentras, del momento en el que te encuentras, valga la redundancia. Al principio el libro es más positivo, porque habla de un tema quizás más positivo, se va quizás volviendo un tanto sombrío, porque se acerca más al mundo actual en el que estamos, que el hombre anda quizás, el hombre general, hombre y mujer, un tanto dentro de una disyuntiva, o yo entiendo que estamos ahora mismo en un cambio de paradigma, desde mi punto de vista, en todos los sentidos, no solamente tecnológico, educativo. El ser humano ha de redefinirse hacia el siglo XXI, y como en todos los momentos de crisis o de cambio de paradigma, se producen fracturas profundas a nivel personal, a nivel espiritual y a nivel colectivo, como estamos viendo, creo. Los medios de comunicación no lo arrojan a la cara. Podíamos, por ejemplo, leer Danzando bajo las bombas, que dice así: caen las bombas silbando y bailando sobre cuerpos, húmedos y oscuros que recorren la noche, encerrados en una hora de satisfacción, separados tras las rejas, los acordes comienzan a fluir, en afectadas cascadas de estudiadas posturas, mezcladas a la velocidad del rayo, al servicio de atronadoras sinfonías en pos del más difícil todavía, jugando interminables partidas de ajedrez, a sabiendas del resultado, mientras gritan su libertad, añorando el salitre en la sonrisa de un niño, que devora helados con sus mejillas, atrayendo la tan esperada luz, abriendo un mundo de alegría, desbordando los corazones con esperanza e inquietud a partes iguales. Las personas que están leyendo el libro, que lo comentan, pues lógicamente a mí me producen una satisfacción muy grande, porque te entregan un feedback. Tú lo escribes pensando, entendiendo de una forma, y luego las personas lo hacen suyo, que creo que es la grandeza de la literatura, porque si no los libros los escribiríamos, se guardarían en casa y no haría falta compartirlos. Quizás en el mundo de la poesía, como hablamos, como bien decía Alicia, de algo muy nuestro, pues nos cuesta más el hacerlo de los demás, el compartir con los demás, el que los demás te digan, pues yo he entendido, yo he creído, yo he disfrutado de esta manera la poesía. Parece que digan, no, perdona, la he escrito así, tiene que ser mía, porque es muy mía. Y no, yo al contrario disfruto mucho. Y hay gente que al menos la está disfrutando, tanto como yo al escribirla, o más, y que me está comentando lo que opina de los poemas, y yo que pensaba que a lo mejor podían ser un poco abstractos en algunos sentidos, sí que me están dando las claves que yo utilizo, y personas que no necesariamente han leído poesía anteriormente. También no falta quien me dice que le cuesta a veces, porque algunos son más abstractos que otros o más cerrados, el llegar a entenderlos, pero que sí que se ha quedado con frases o momentos que sí les han llegado al alma o les han tocado al corazón. Y eso la verdad que me está impresionando, porque si bien yo escribía o creaba, soy también artista plástico, llevo trabajando en el mundo del arte y exponiendo mis ideas con imágenes muchos años. De hecho, la portada es suya. Sí, cierto, la portada es una fotografía mía. Pues lo que no había tenido todavía es la oportunidad que se habéis tenido quienes habéis empezado mucho más antes que yo, y eso ahora lo envidio. En su día pensaba que no me hacía falta, y ahora he dicho, fíjate, me he perdido 10 años o 15 años de ese feedback o de ese escuchar qué opinan los demás cuando tú has escrito algo, que a mí me parecía, pues igual en mi soberbia no era tan necesario, y ahora sí me está dejando, incluso a veces hasta anonadado, en que algunas personas descifren entre comillas tal cual el poema desde el principio que lo leen. Dices, pues la gente dice, las personas que tienen poderes audiovisuales dicen que España no se lee, y que lo que leen los españoles en general son libros de consumo fácil, por así decirlo, vamos a utilizar un término agradable. Y yo entiendo que el español, como cualquier otra nacionalidad, pues si le das un libro que le gusta lo lee, y si no, no, y se acabó el problema. Quizás a lo mejor es que los medios de comunicación o las grandes, y estamos en los grandes canales por donde va la cultura, a lo mejor les interesa vender otro tipo de productos,
o están engañados porque creen que realmente esas personas no están capacitadas para leer esos libros. Y no hablo solo de la poesía, hablo de muchísimos otros tipos de textos que, si bien estoy diciendo que ahora estamos en una encrucijada, quizás son más importantes que nunca. El volver para atrás, el mirar qué ha ocurrido, cómo lo hicieron, cómo salieron otras personas de los problemas que tenemos ahora, qué pensaban las mentes más preclaras. Tenemos miles de años de gente muy inteligente que ha dejado escrito aquello que piensa. Sería estúpido, por no decir pedante, el no por lo menos echarle un vistazo y leerlo. Y quizás estoy hablando de los demás en vez de mi libro. Se ve que no me viendo muy bien. Por lo demás, yo lo he escrito con mucho placer. Ahora me estoy dedicando al difícil labor de promocionarlo, porque es complicado que te escuchen o te lean. He tenido mucha suerte. En Radio Nacional de España, en el Ojo Crítico, me han promocionado. En Radio Exterior han informado sobre un libro. Han informado también en Radio Exterior, en Radio Marbella, y pronto saldrá una entrevista también en un periódico en el Levante. Y poco a poco, para lo reducido que es el mundo de la poesía, no me puedo quejar. La verdad es que estoy muy contento con la respuesta que está teniendo el Montelibro, que apenas ha salido en septiembre a la venta. Bueno, sí, llevo de diseñadora toda la tarde. Dicho lo cual, si alguien tiene alguna pregunta, entre los pocos que estamos aquí en la mar de a gusto, es más, yo me voy a relajar todavía un poco más. Yo sé una pregunta, ¿puedo? Por supuesto. Claro. Bueno, primero me excuso porque me he equivocado de casa del libro, tonto de mí. O sea, he ido primero a Gran Vía y había la presentación de un libro de Capitán Trueno. Capitán Trueno, y he dicho, esto no es. Pues a mí me gusta mucho el Capitán Trueno. Y a mí, pero me da media vuelta venir, entonces lo siento. Lo digo porque podemos ir a un toque corriendo. Todo ese trayecto que me ha retrasado, lo siento. Pues te damos las gracias por venir, porque encima te ha gustado lo tuyo. Sobre todo porque a mí me encanta. ¿Quién es? De Jumilla, yo vivo en Soto Jumilla. Él también, Martín. Es que yo soy de Jumilla. Sí. Entonces venía por admiración al poeta sin conocerlo, o sea, admiración ciega. Hoy no entró en el coche, Sí. Y el segundo motivo es porque le estoy haciendo la pelota a Alicia Ares, tu editora, porque quiero encontrarme en una situación similar dentro de poco, que no tengo libro de poesía, entonces estoy deseando, entonces pues por eso he venido camino. Pero la pregunta no va por ahí, la pregunta es otra cosa. Como has mencionado, claro, yo no he podido leer el libro todavía, lo leeré con mucho gusto, porque soy un gran amante de la poesía. Estuve en el acto vuestro en la biblioteca, de los muchos que hacéis, las poetisas. El primero, el de la presentación. Sí. Allí en el noviciado, sí. Maravilloso acto. Gracias. Pero me encanta la poesía, pero me ha interesado mucho lo que dices, que creas por otras vías, ¿no? Y me gustaría que comentaras, si es posible, cómo comparas tú la creación a través de una vía plástica, que es fundamentalmente visual, ¿no? El creas para los ojos, y aquí creas para el cerebro, no diré para los oídos, pero bueno, el otro también, ¿no? Pero la vía de entrada es distinta, ¿no? La vía de entrada. Entonces, ¿cómo compararías tú ese tipo de creación, esos dos tipos de creación, cosa que me interesa? Esa pregunta es de examen gordo ya, Esa es de pensárselo. Pues sí, tienes razón. Yo le he dado vueltas últimamente porque como desde niño yo siempre he tenido la vertiente plástica como algo innato. A mi madre le pintaba las paredes antes de aprender a hablar. Lo de la creación ha sido para mí un descubrimiento con 40 años casi. O sea, yo me he negado como creador casi 40 años, porque yo desde pequeño siempre he pensado que era igual que todo el mundo, y no quiero decir que sea mejor ni peor, simplemente he descubierto que tenía un talento con 40 años, porque nunca me lo hicieron ver de pequeño. Me frustraban de pequeñito, me decían que eso que hacía no estaba bien, los profesores me acusaban de copiar los dibujos cuando hacía unos dibujos estupendos. En vez de decirte que bien, has hecho igual que la lámina, me decían, tú has copiado directamente. Era otro mundo que algunos hemos vivido, un mundo maravilloso, donde los docentes, no todos, afortunadamente, pero algunos de ellos, eran gente que odiaba a los niños y se ganaba la vida con niños. No se puede hacer cosa más demencial. Entonces, yo llegué a un punto en el mundo del arte, la pintura, principalmente también el grabado y el dibujo, que llegué a aborrecerlo porque no disfrutaba. Yo me mercantilicé, tenía ganas de ganar dinero con ello para poder permitirme, como todo el mundo, pagar facturas, etcétera. Y luego, por razones que no viene al caso, pero razones muy importantes médicas, tuve que dejar la profesionalidad, digamos, del mundo del arte y centrarme en mis hijos también. La palabra que siempre había estado presente en mí, mi madre guarda escritos de cuando tenía 13 años, que cuando hacía mi hermana, la pequeña, tengo una hermana chiquitina, somos tres, escribí una crónica del nacimiento de mi hermana. Lo tiene guardado, yo ni me acordaba que había hecho eso, lo tiene guardado en un cajón toda la vida. Me acomodas a entrar todos los días a tu casa y estaba siempre ahí, yo ni lo descubrí luego mucho después. Y yo escribía, pero pensaba que escribía muy mal, y todo lo seguía lo tiraba a la basura. Y para mí
Por eso creo que responde a lo mejor a tu pregunta. Para mí la imagen era más visceral, no me costaba nada, porque tú dices quizás sea más cerebral lo de la lectura, y la lectura yo era mucho más exigente, quizás porque había leído a gente muy buena, tenía suerte. Con 10 años me leí El mío Cid y disfruté como un enano, porque me parecía como el Capitán Trueno, un señor que iba a caballo partiendo a otro señor de otra nacionalidad por la mitad y se quedaba más a gusto que Dios, y nadie le decía eso está mal. Pues claro, eso, ¿quién no quiere de pequeñito montar una batalla de ese tema y encima que te hagan un libro te digan que eres el más grande? A mí me encantó, dije, ostras. De hecho, a los 10 años descubrí una biblioteca, la biblioteca municipal, gracias a un amigo me llevó, te daban una tarjetita y tú podías sacar libros gratis, y eso en aquella época no había tanto como ahora, era una maravilla, y aquello era muy chiquitín. Entonces la palabra siempre estaba a mi lado, pero me parecía algo más cerebral, y siempre todo lo escribí hasta los 30 años, lo tiré toda la basura. De hecho, hay un poema de este libro que tiene 10 años, que empezó en septiembre de 2001, con el cambio de irnos a vivir a Jumilla, precisamente, que durante un mes estuve viviendo solo sin Mercedes, me encontraba muy triste, pues yo sin Mercedes no soy nada, ahora que está ya lo puedo decir. La quiero con toda mi alma, y ese mes dije, ¿qué hago aquí? Por motivo de trabajo se tenía que trabajar más tarde, y empecé a escribir más en serio, quizás porque me pude tomar ese tiempo, porque soy tan nervioso como veis, y tan hiperactivo, hace falta cierta reflexión para escribir en condiciones. La pintura fue hacia abajo, o la imagen, y la palabra fue cogiendo más fuerza. De estos últimos años ha cogido mucho más, y sí que encuentro algunas diferencias, pero también encuentro similitudes. Entonces ahora para mí ya no distingo entre crear de una manera, sino crear y punto, y en función de lo que quiero contar hago una cosa o hago otra, y a veces es muy visceral y a veces es más racional, pero ya no distingo tanto entre la creación con imágenes y la creación con palabras. De hecho, interesándome, porque decía yo soy un bicho raro, esto de escribir a los 40 años, atreverme a escribir un libro a los 40 años, publicarlo quiero decir, y venir de otro mundo distinto, entre comillas, se supone que te quieres quedar, lo que hablamos antes de la hiperespecialización, pues tú pintas y punto, no te mueves de ahí, o tú haces fotografías, no te muevas de ahí. Me puse a mirar quién había hecho cosas tan extrañas como yo, y resulta que hay un montón de poetas que han sido pintores o pintores que han sido poetas, y de hecho, hablando con un caballero, un periodista del Babelia, me estuve comentando lo mismo. De hecho lo conocí en una entrevista en la que hablaba de ese tema, de los pintores y los artistas, esos pasos comunicantes, y parece ser que entre la poesía, no soy tan raro, y la imagen o el arte plástico hay más vasos de los que parecen. No sé si te estoy respondiendo a la pregunta, pero yo lo veo así, veo que en mi caso personal sí necesito cierta más reflexión a veces en el tema de los poemas, pero tampoco a veces tanta. O sea, a veces, gracias a la tecnología que tenemos hoy en día, las ideas me surgen en cualquier momento y las voy grabando, que tenemos una grabadora, las grabo en el teléfono inteligente, me las escribo en un papel y las transcribo enseguida, me las mando al correo, porque yo soy especialista en tecnología de mail, y en el correo luego lo manipulo, y desde cualquier lugar donde esté puedo escribir, porque la palabra, gracias a Dios, no necesita de tanto artificio, a lo mejor, o tantas herramientas como sí me hacían falta en otros trabajos. Sin cámara no puedo hacer fotos, pero sin nada puedo hacer poesía. Lo guardo aquí y ahí se queda. Entonces eso me ha ayudado, porque estos años no tengo tanto tiempo libre como me gustaría, y quizás por eso también pues, me he dedicado mucho más a escribir que a trabajar con imágenes o con cámaras o con grabados, que es muchísimo más complicado porque hace falta una infraestructura mucho más grande para hacer un grabado. Y de nuevo te doy las gracias por haber venido teniendo al Capitán Trueno por delante. Perdona que te diga, yo aficionado al cómic que soy me duele. Él no estoy. Yo me gustaría que hay un poema que me gusta mucho, que es el de la locura, que lo leyeses y también me hablases entre la frontera que a veces separa la creación de la locura o esa supuesta locura, ¿no? Que cuando ya has perdido... Sí, vi que te gustó mucho y me llamó la atención. Yo pensaba que quizás cuando hablas de locura la gente se echa atrás, sale corriendo. Sí, se sale corriendo, sin embargo a mí siempre me parece muy llamativo. Depende de cómo utilicemos el término también. Claro, y es verdad que al artista siempre se le ha tildado de loco. Entonces, como una buena poesía debe ser polisémica, pues a mí me gusta muchísimo jugar, como veis, y me gusta mucho utilizar... hay quien me ha comentado, es que no utilizas comas, por ejemplo. Es que a mí me gusta que, como decía antes, el lector también forme parte del trabajo. Entonces, según cómo puntúes tú el poema, puede hasta cambiar casi el sentido completo. El otro día, precisamente, recibí un correo, alguien publicó en Facebook la importancia de la coma, y yo estoy de acuerdo, a la hora de hablar, porque como últimamente con las nuevas tecnologías están machacando el lenguaje, pues, y ponía frases muy, muy elocuentes de las que ahora, por agotamiento, no recuerdo ninguna, pero que eran ciertas. Se ponía la coma en un sitio, decía una cosa, y si no la ponía, decía todo lo contrario. Entonces, sin llegar a ese exceso de querer yo engañar o marear al lector o a la lectora, lo que juego es con que según tú no la pongas, cambia el ritmo, se acelera más el poema, o se frena, o cambia incluso casi el sentido. Y la palabra locura, pues como te digo, está muy ligada a la creación artística, y yo a veces no es que me haya perdido la cordura, pero cerca he estado, porque no entiendo a veces el mundo en el que vivimos,
No entienda, yo de pequeño no entendía el papel que jugaba en el mundo, porque era una persona muy creativa y en mi entorno eso estaba mal visto. Yo si bajaba a mi barrio y decía que me gustaba la poesía, me pegaba una paliza de 3 pares de narices, así como te cuento. Entonces no era fácil vivir siendo una persona sensible o una persona que disfrutaba de algo más allá de lo que disfrutaba la mayoría. Y no nos engañemos, lo podemos comprobar ahora mismo. No hay mucha gente aquí, no me refiero a que yo no tenga mucho público ahora mismo por el libro, sino que ahora mismo no hay mucha gente en la tienda comprando libros, ¿de acuerdo? Y si nos movemos, la cultura no mueve masas, entre comillas, si lo comparamos con otro tipo de formas de atraer a la gente. Y no voy a citar ningún deporte, ¿de acuerdo? Entonces, La locura es un poema que dice así, me encanta eso de dice así: abrazo la locura como una huida hacia adelante, por no tener el valor de enterrar un puño en mi sustancia nacarada para arrancar sus emponzoñados desarreglos. Encerrado, bajo la cúpula de la luna llena, busco palos y cañas que conforten mi conciencia, bebo del arroyo que no fluye. Huérfano de abrazos, abrazo la locura. Yo creo que es bastante explícito, o sea, llega un momento que si no tienes amor, si no tienes cariño, si no sirve para nada el vivir en sociedad, que es lo que hace el ser humano, supuestamente de hace miles de años. Dejamos de ser homínidos y dar brincos por ahí buscando la vida, porque lo que yo llamo teoría barrio sésamo, solo no puedes, con amigos sí, funciona. Es un proceso trabajado, creado, es como la rueda, es perfecto, no hay que volver a discutir sobre ella, ya se ha probado y funciona. Entonces vivir en sociedad funciona en principio, pero ahora mismo yo lo que observo es que la gente lo que quiere es estar más sola que nunca. Y en grandes capitales como esta se observa mal, la gente va por la calle y no se mira a los ojos. Tú puedes caer redondo por esta calle y no se va a parar nadie. Somos mediterráneos, alguno te echará una mano. No, en otros tipos de ciudades donde están no se van a parar a ver si te ha pasado algo malo. De hecho, estamos hartos de ver hasta documentales o momentos en televisión en el que pasa eso. Alguien cae redondo en una calle y todo el mundo pasa a su lado y no se preocupa. Yo tuve la desgracia de ver algo así hace años también y me quedé pasmado al ver que una persona fallecía cerca de mí y todo el mundo miraba para otro lado y salía zumbando, como si no fuera con ellos, que eso es otro gran tema, la muerte, que la hemos apartado de la sociedad y ahora la gente muere lejos de nosotros y donde no lo veamos, que si no nos hace pupa. Yo creo que estamos infantilizando todo este proceso de ser personas, pero igual me estoy poniendo muy profundo. ¿Qué es lo que tiene la poesía? Así que te pones de un tonto cuando escribes y mi mujer, como lo sabe, que me tiene que aguantar. Entonces yo cuando hablo de la locura hablo de eso, de que llega un momento que a veces hasta es preferible salir corriendo, una huida hacia adelante, porque a veces tampoco tienes el valor de meter tu puño y arrancar de ti mismo esos problemas que tienes, o esos miedos, esas incertidumbres, y en fin, al final acabo con un abrazo que es bastante positivo, ¿eh? Que quien dice que soy muy pesimista, pues yo creo que no. Y a mí me gusta mucho reírme y hacer bromas, que para ponerse triste anda que no hay oportunidades en la vida, ¿sabes? No hace falta que uno se lo ponga difícil, que ya vendrán alguien a echarle una mano. Pero sí me llamó la atención que elegieras este poema para la promoción del libro en la página web, etcétera. Me llamó la atención, pero yo pensaba que pasaría más desapercibido este. Pero yo, ya que andamos hablando de este tema, no creo que sea tan original. Al fin y al cabo hablamos siempre de lo que nos importa. Fundamentalmente para mí el tema principal de la vida es el miedo que tenemos a morir. Es algo inherente al ser humano, vamos a desaparecer todos. Tarde o temprano, esto nos equilibra democráticamente a todos los seres humanos. Y como lo sabemos, somos conscientes de ello, y nos genera formas de entender. Según te enfrentes a la vida, así va a ser tu vida, entre comillas, a la muerte, así va a ser tu vida y decides eso, ser más valiente, menos valiente, más abocado, esconderte, necesitas de apoyo emocional, necesitas formar parte de una congregación más grande, necesitas espiritualmente estar dentro de alguna facción o no lo necesitas. Y hoy en día, si vemos cómo se enfrenta nuestra sociedad en general a la muerte, pues nos dará una idea de qué está pasando. Son hospitales cada vez se hacen más lejos, geriátricos cada vez más lejos, las personas han de morir en zonas asépticas, frías, no hay color, no hay luz, la gente muere triste. A nadie se le ocurrió cantar o estar disfrutando. Ya sé que hay otras muertes que son muy dolorosas, y las hay. Pero cuando una persona ya con 93 años, como es mi abuelo, al final de su vida, que yo lo veo siempre con una sonrisa al hombre, y desgraciadamente uno de los poemas que estoy escribiendo del próximo libro habla de él, ha perdido la razón, por así decirlo, no nos reconoce a ninguno, pero él no está triste. Y mira que ha pasado cosas, ¿eh? Ese hombre ha comido naranjas en la guerra civil para poder llegar desde Valencia a Jumilla, robando cáscaras de naranjas, y con eso se han mantenido por la sierra para poder llegar, que no les pegaran un tiro, llegar a su casa, que lo único que quería era llegar a su casa, es un hombre muy sencillo, y estar con su familia. Y es para que hubiera estado llorando como un desgraciado toda su vida, porque le ha pasado de todo, y perdió a mi tío, a su hijo muy joven, con 19 años. Son vidas muy duras las que ha vivido la gente de antes, que ahora estamos muy lloricas todos. Pero ha habido 2 guerras mundiales, una guerra civil,
este país las ha pasado canutas. Y la gente, yo a la mayoría de la gente mayor que veo, la veo que fallecen con una sonrisa, o que todavía no están muy tristes. Y sin embargo veo ahora por la calle a gente de 30 o 40 años con una mala leche impresionante. Y que si no, ahora a mí me ha pegado un pitorrazo un coche que me ha dejado medio sordo, porque no iba lo suficientemente rápido. Yo me he hecho ya de pueblo, nací en capital, pero ya he descubierto, el día que dejé un coche en medio de la calle y era zona azul y me largué sin pagar, porque no me acordaba que había que pagar, vi ahí en la zona azul y la vi tan a gusto y me largué y sabía que había que pagar, pero yo ya lo llevas, el ritmo es otro, ¿no? En un pueblo más pequeño. Entonces, esas son las cosas que a mí me preocupan, las cosas de las que escribo. Entonces me está emocionando el hecho de que hay personas que sí las entienden así. Luego no es tan difícil esto que dicen de leer poesía. Y estoy disfrutando mucho, tanto de haberlo escrito, como ahora que haya personas que pierdan, entre comillas, su tiempo, que dediquen parte del poco tiempo que tenemos todos a leerlo y que les esté gustando. Porque cuando te lo dicen los familiares, pues uno piensa que quiere que los invites a la Navidad, ¿sabes? Algo. Si te lo dicen cercanos alumnos, quieren que los apruebes, y eso también. Pero cuando hay personas, como se han dirigido a mí 3 o 4, que no conozco absolutamente de nada, y lo han leído, y me lo han dicho, y me han parado por la calle incluso, que eso me dejó alucinado, y dije, madre mía, te paran por la calle. He leído tu libro y me ha encantado, y me quedé blanco, digo, estoy una cámara oculta por aquí, y me están tomando el poco pelo que me queda, que ya veis que no es mucho. Y eso sí me ha impresionado. Fíjate, es lo que más estoy disfrutando ahora estas semanas. De algunas personas, 2, 3 o 4, que te han dicho que te ha gustado. Yo sé que hay muchas posturas en la literatura, hay gente que escribe para sí mismo y no necesita que nadie le diga si está bien o mal, o si le gusta o no, ¿de acuerdo? Pero a mí sí me apetece que me digan que les ha gustado. Si he hecho algo y he hecho feliz a alguien, pues que yo no necesito más, yo ya tengo, como dice aquí, ya he comido. No sé si esto está dejando muy claro lo que he escrito, o os estoy dejando un poco más mareados y con menos ganas de leerlo. ¿Para qué os voy a mentir? Mi mujer dice que me pongo muy profundo y mi mujer casi siempre tiene razón. Yo decía al principio que tratas temas universales de distinta manera. Es decir, son los temas quizás de siempre, porque ya todo está escrito, pero lo original de tu libro es que está escrito de otra manera. Eso es lo que me gustó. Además también utilizas muchos tipos de versos. Esto que usas heptasílabos, endecasílabos, que es un verso muy difícil, alejandrinos, incluso hay algunos versículos por ahí. Me lo paso bomba. Disfruto muchísimo, ¿sabes por qué? Porque me he quitado encima todo aquello que comentaba antes de la pintura, de la academia, de cómo deben de hacerse las cosas. Se debe pintar así, aquello no se puede hacer, se debe utilizar este color, aquello no se puede hacer, esta materia no se puede utilizar, esta composición no funciona porque... Y encima, como soy profesor de esto, de educación plástica, imagen y comunicación, trabajo con gente joven, lo cual te rejuvenece y es una maravilla, pero me paso el día diciendo lo que está mal porque les estoy corrigiendo. Entonces al final el error es una obsesión y estoy hasta las narices, mira que las tengo grandes. Vamos a disfrutar un poco de la equivocación o de la libertad. Me paso el día diciéndole a ellos que sean polisémicos cuando trabajan con una imagen, por ejemplo, para que sea lo más atractiva posible, que la gente que se acerca a esa imagen pueda interpretarla y hacerlo suya, tenga múltiple lectura. Pues es lo que he intentado hacer con el libro. O sea, no me he puesto ni una sola barrera y es lo único que estoy realmente orgulloso del libro, porque uno siempre pare una criatura y está muy contento, ¿no? Yo, aunque no lo parezca, no soy tan ególatra como para creer que es un gran libro. Simplemente he disfrutado mucho haciendo el libro y de lo único que sí estoy realmente contento son 2 cosas. Una, de conocer a Alicia porque me dejó hacer lo que me dio la gana, que es lo que yo quería. En una entrevista me preguntaron, ¿y por qué publicas ahora? Digo, porque estaba buscando a alguien que me dejara hacer lo que me dio la gana, que me dejara hacer el libro como yo quería. De hecho, la pobre le pedí hasta perdón. Digo, yo soy muy, muy pesado, te voy a decir hasta cómo hay que hacer las cosas, entre comillas. ¿Te acuerdas que mandamos algunos mails? Me decía, ¿y cómo hacemos la portada? O, yo te daré mi opinión, me decías por teléfono. Digo, sí, tú te das por opinión, pero yo te daré la mía también, porque soy muy follonero. Y digo, y entonces, pero sí me interesaba el trabajar con ella, que me diera otro enfoque. Y además yo conocía su trabajo y por eso es por lo que publicó en Editorial, porque conocía su trabajo anteriormente, hace 3 o 4 años, y me gustaba mucho estéticamente, plásticamente, me gustaba cómo edita los libros, me gusta la gente que trabaja con ella y la línea de la editorial. Y a lo mejor suena peloteo porque está delante, pero la pura verdad, a mí nada me ataba a haber publicado con otra editorial, quiero decir, lo hice porque quería trabajar aquí. Eso es una cosa a la que estoy muy contento. El segundo, pues como tú bien dices, que he hecho lo que he querido. Otro día hablaba con una persona que va a presentar mi libro en Valencia, una persona a la que tengo cariño, ya más mayor, y me dijo, tú serio, aquí veo que a veces te saltas la métrica, ¿eh? Y a veces haces cosas, digo, vamos, que si hago. Digo, todas las que se me han ocurrido. Intencionadamente. Sí, claro, pero he disfrutado como un cochino jabalí. De hecho, hasta he jugado numéricamente, hay algunos poemas que estaban en versos decrecientes y luego crecientes, sí. En otros en que estaba obsesionado por la imagen y he hecho versos que fueran creciendo progresivamente. Me encantan las progresiones aritméticas y geométricas. O sea, es que ha sido como un juego, entre comillas. Y es lo que yo creo que hay que recuperar, el disfrutar como niños de las cosas, porque cuando somos niños dicen que solo los borrachos y los niños dicen la verdad.
Pues cuando hay niño hay algo de verdad que vamos perdiendo cuando nos hacemos mayores. Y a lo mejor me estoy poniendo cursi, pero creo que cuando crecemos alguna cosa buena nuestra se ha quedado por el camino. Y yo intento recuperarla. Y tengo la suerte de tener los hijos maravillosos que me ayudan. Me ayudan mucho, porque cuando me puedo poner muy profundo y me quiero poner muy negativo, o cuando creo ponerme muy trascendente, entonces llega mi hijo con 4 años y me baja al suelo de un pisotón y dice, no papi, si dejas son más fáciles, ¿sabes? O llega mi hija con una sonrisa que tiene enorme y maravillosa que ilumina la sala y digo, ¿cómo te puedes poner triste en circunstancias como esta? O trascendente, o tomarte demasiado en serio las cosas, que es a lo que yo he jugado entre comillas en el libro, a no tomármelas tan en serio y a disfrutar mucho. La poesía, como tú bien dices, dispone de miles de años, porque al principio era oral, como todos sabemos, miles de años de tradición. ¿Quién soy yo para llegar ahora a sentar cátedra y decir esto se debe hacer así? O agarrar un encorsetamiento tan grande, decir, no, vamos a hacer todos alejandrinos, uno detrás de otro, o vamos a hacer todos sonetos, uno detrás de otro, o el soneto no se puede, pues si el soneto hay que romperlo, pues se rompe, que no pasa nada. Alguien llevó en su día y se inventó esa tradición. Yo soy firme defensor de que hay que inventar tradiciones nuevas, que las tradiciones hay que mantenerlas, pero también hay que crear tradiciones nuevas. Yo no sé si habré aportado un hito de arena, pero que me he divertido intentándolo, eso os lo puedo asegurar. Hay que reivindicar más la diversión y la felicidad.